Luis, esas son las preguntas que te hizo la gente de la calle. ¿Qué les respondes? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, es cierto, la criminalidad no solo se aborda desde el punto de vista policial, del sistema de justicia y del sistema carcelario, sino que hay que atender lo que es la educación, lo que son los valores dentro de la familia, algo que se ha perdido lamentablemente en los últimos años en Venezuela. La inseguridad se aborda también desde el deporte, desde una buena gestión de gobierno, por ejemplo, lo que es el alumbrado público. Por eso es que digo que en esto influyen muchísimos Es algo factores, integral, ¿no? ¿no? Sí, la gente cree, regularmente tiende a asimilar la inseguridad con la policía, pero no es cierto, depende de muchos otros factores. Ok, mira, la segunda La pregunta. segunda pregunta. Bueno, con respecto a este tema de la Cota 905, el Valle Coche, que se ha convertido en un eje delictivo importante en la ciudad, bueno, ahí confluye lo que es la zona de paz. Aparentemente el gobierno nacional ahí dictaminó una zona de paz. Y ahí yo creo que específicamente en Caracas debería aplicarse un plan como se hizo en Río de Janeiro. Yo creo que no hay ciudad del mundo que se parezca más a Caracas que Río de Janeiro, con esas favelas que se parecen mucho a nuestros barrios que tenemos acá en Caracas. El gobierno de Lula da Silva aplicó un programa ¿Con qué resultado? muy positivo, todavía sigue. No está Lula da Silva ni está el alcalde de Río de Janeiro que aplicó el programa al inicio y todavía continúa, que es ¿Cómo un era ese programa de programa? retomar, que el gobierno retome el control de los espacios que están dominados por las bandas criminales. Exactamente lo que está ocurriendo en Coche, Valle, Cota 905. Allá el gobierno de Brasil ocupó esos espacios con las fuerzas de seguridad, pero no se fue como hace la OLP, que la OLP entra un día y se va. Las fuerzas de seguridad se quedaron allí y se establecieron grandes estaciones policiales denominadas unidades de policía pacificadora, que se han ido multiplicando por las distintas favelas de Río de Janeiro. Y los habitantes de la favela piden a gritos que el gobierno nacional instale una UPP en su sector. Porque la UPP además está concebida no solo desde el punto de vista policial, sino que es entrar el Estado. El Estado entra con programas O sea, no sociales. ir y regresar, pues, no ir y dejar el espacio. No. Quedarse de forma permanente para proteger, resguardar a la ciudadanía. Y esos espacios que anteriormente en Río de Janeiro estaban controlados por pandillas de narcotraficantes, hoy fueron retomados por parte del Estado. Eso es lo que debería hacer el gobierno nacional acá en Caracas, por ejemplo, retomar esos sectores que hoy están en manos de las megabandas criminales. Luis, y en cuanto a la responsabilidad de los cuerpos policiales con esta violencia que tenemos en este momento en Venezuela. De todas formas, ha habido muchas policías y bien entrenadas, ¿no? Pero hay quien también tiene sus criterios con relación a la Sí, policía. bueno. El tema de la policía yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, las policías como víctimas y otro desde las policías como victimarios. Las policías víctimas, ¿por qué? Porque son funcionarios que ganan salario de hambre, como mencionamos anteriormente. Un policía en Venezuela hoy gana alrededor de 12.000, 14.000 bolívares. Ese dinero ni siquiera alcanza para alimentar a su familia. Los policías tienen que actuar sin Bien, patrulla. pero eso es motivo No, para no, que las no. personas puedan delinquir. No, por supuesto que no, pero digamos que es un factor que no ayuda a la motivación del funcionario policial. Y es un factor que está contribuyendo a que muchos funcionarios bien formados, funcionarios honestos, estén migrando hacia la actividad privada, porque les resulta más ir a trabajar de escolta o ir a trabajar en el tema de la seguridad de una empresa que está trabajando en un organismo público siendo funcionario policial. Por otra parte, las policías son víctimas porque tienen que trabajar sin los equipos necesarios para combatir el delito. En la actualidad hay una cantidad de patrullas paralizadas por falta de cauchos, por falta de batería. Entonces imagínense usted la situación que viven hoy los cuerpos policiales. Pero además el gobierno nacional desarmó a las policías. Hubo una resolución en el año 2011 que limitó a las policías de este país a utilizar solo armas 9 milímetros y una escopeta por cada 10 funcionarios. El resto de las armas que no se ajustaban a esa resolución, el gobierno nacional las retiró de las policías. En el estado Miranda, el gobernador Enrique Capriles ha señalado que nada más de allí se llevaron 3.000 armas, el gobierno nacional. Entonces, es una cosa... Armas largas. Todas las armas que no entraran dentro de la resolución. Se llevaron su ametralladora, se llevaron las escopetas. ¿Y qué les queda a la policía entonces? Bueno, imagínense, tiene que salir a combatir a las bandas criminales que utilizan fusiles y granadas con esa limitación que les puso el gobierno nacional. Por cierto, ¿de dónde consiguen los delincuentes ese tipo de armas que es tan sofisticada, por ejemplo? Bueno, la verdad que una versión oficial no hay, pero uno puede presumir que salen de los cuarteles, porque allí es donde pueden estar únicamente esas armas. Y quizás entren también por las fronteras que están poco custodiadas y que es posible que entren por allí también. ¿Tú crees que en Venezuela hay presencia de los paramilitares? Mire, yo creo que aquí en Venezuela sí hay presencia paramilitar, pero en los estados fronterizos, en el Táchira, en Apure, básicamente en los estados ¿Y en los fronterizos. barrios? No, yo creo que eso es una excusa del gobierno nacional, que así como le atribuye el problema de la escasez, el problema de la inflación, a la guerra económica, para escurrir el bulto de la responsabilidad, en materia criminal
señala que son unos grupos paramilitares que nadie ve en los sectores populares de Caracas, ni en Valencia, ni en Maracay, asesinando personas, secuestrando y robando. Quienes hacen eso son venezolanos que han incurrido en el mundo del delito, que han incursionado y se han desarrollado en el mundo del delito por políticas equivocadas del gobierno Ahora, nacional. para ti, ¿cuál es el meollo del problema? ¿De dónde surge esa violencia tan exacerbada que tenemos hoy en Venezuela con relación a la criminalidad? Sobre todo la presencia de jóvenes que son los que mueren en esta... Mire, nuestro país fue un país tranquilo durante mucho tiempo. Nosotros teníamos una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes en los años 80, los años 70. Ese era el país de las puertas abiertas. Por lo menos yo crecí, mi familia es de un pueblo en el estado de Guárico, donde el último que llegaba cerraba la puerta y la gente dormía con las ventanas abiertas. Eso decían cuando Pérez Jiménez también, ¿no? Bueno, parece que ocurría, pero también yo lo viví en los años 80, quizás en los años 70. Luego hemos incursionado en esta situación que mantiene bajo una especie de toque de queda a toda la población venezolana. Esto ha ocurrido por muchos factores. Falta de inversión en materia de seguridad ciudadana. Nosotros hemos visto cómo 6.000 millones de dólares se han invertido en los últimos 17 años en material militar, para una guerra que para mí no ha dejado ningún fallecido, una guerra con el imperio que no deja ningún muerto, pero para la guerra que sí deja 28.000 personas asesinadas por año, la inversión es muy poca. Ya vemos cuál es la situación de las policías, del sistema de justicia y de las cárceles. El otro problema ha sido la impunidad que se deriva de un sistema de justicia que no está funcionando correctamente y que los delincuentes que cometen sus fechorías contra los venezolanos no son castigados eficientemente por las instituciones del sistema de justicia. El otro problema que tenemos es el sistema carcelario, que se ha abandonado y se han convertido en escuelas de delincuentes. No, para ser sinceros, nunca funcionaron correctamente, pero lo que vemos hoy, esa loquera de pranes, con fusiles, fiestas, discotecas, piscinas, eso nunca se había visto y es algo que afecta enormemente lo que es la seguridad ciudadana. ¿Cómo detener esa situación tan grave como es la cuestión de que los pranes son los que dominan el territorio de la cárcel? Bueno, fíjese, yo creo que hay experiencias en Latinoamérica muy exitosas en ese sentido. Actualmente la República Dominicana tiene un proceso de transformación carcelaria que nosotros podríamos aquí, digamos, tomar. Ellos fueron sustituyendo un sistema parecido, nunca igual, porque lo que ocurre aquí no tiene precedente en ningún otro país, pero un sistema parecido, lo fueron sustituyendo por un nuevo sistema. Construyeron nuevas cárceles con instalaciones adaptadas para rehabilitar a los reclusos, con custodios formados para eso, custodios formados en una escuela penitenciaria, y han ido progresivamente transformando el sistema carcelario. Hay un sistema viejo que convive con un sistema nuevo que está en transformación. Hay una ley que se aprobó recientemente en la Asamblea Nacional, sí, la ley de bloqueo de las señales de celulares. ¿A qué obedece eso? Mire, eso es una propuesta de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que fue acogida también por el oficialismo, y esa es una buena señal, porque nosotros para salir de este problema de criminalidad que tenemos en el país se necesitan consensos, políticas de consenso, políticas de Estado, que así como en Río de Janeiro, por ejemplo, hay un programa exitoso que tiene años y que no importa quién gobierne, acá también debería hacerse lo mismo, ¿no? Políticas que sean asumidas por todas las fuerzas políticas, que se llegue a un acuerdo. Esa ley, por ejemplo, ¿qué? Ok, esta ley contempla que el Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene que adquirir unos bloqueadores, unos jammers, como se dice en el idioma inglés, que son bloqueadores de señal de celulares y del internet, para que desde dentro de las cárceles no utilicen celulares para hacer extorsiones, para cobrar secuestros, para cobrar rescate por vehículos que se roban en la calle y luego hay que irlos a pagar a la cárcel para poder recuperarlos. Eso es algo que se ha hecho en otros países. Que el delito lo dirigen desde la cárcel. Desde la cárcel. Y colocando estos bloqueadores se puede evitar eso. Luis, una reflexión final al país. Mi llamado es a la esperanza, porque hay otros países que lograron superar este problema criminal que hoy sufre Venezuela. Nosotros tenemos un vecino acá al lado, Colombia, que fue por mucho tiempo el país con mayor índice criminal del mundo. Y a través de políticas acertadas ha logrado disminuir eso de forma muy importante y ya Colombia salió de los primeros lugares de criminalidad. Hay experiencias exitosas en otras ciudades como Medellín, Río de Janeiro, Ciudad Juárez, etcétera. Acá también puede ocurrir lo mismo y yo estoy convencido de que cuando cambien las circunstancias políticas que hay hoy en Venezuela, nuestro país también va a transitar esa vía hacia la disminución de la criminalidad y podemos tener un país en paz. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a usted.